Hey, 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 ¿qué pasa bandita y comunidad de YouTube? Les doy la bienvenida a mi canal de YouTube y el día de hoy les traigo otro video de la famosísima sección de ¿Aún vale la pena? Y hoy hablaremos de Call of Duty Advanced Warfare, un videojuego que salió en el año 2014 para la séptima y octava generación de consolas. Voy a ser bien honestos con ustedes. De todos los Call of Duty que salieron con una trama futurista y de los que voy jugando, este ha sido de mis favoritos. Supongo que por el trama que tiene la campaña y los exoesqueletos fue lo que más me llamó la atención. Pero para empezar este video hablaremos primero del multijugador, después los zombies, supervivencia exo y por último un resumen de la campaña con la menor cantidad de spoilers. Y sin más, empecemos con el video, banda. A ver qué opinan. Multijugador. En esta sección de multijugador sí está algo medio muerto. Se tarda un poco de tiempo en buscar partidas. Se entiende por el tiempo que salió el juego. La raza ya emigró a otros juegos. Solo hay dos modos de juegos que están disponibles. O se puede decir que la raza está siempre en esa sección. Bueno, esos modos de juego. Y son los siguientes. Duelo por equipos. Bueno, fue lo primero que busqué en la sección de partidas estándar. Lo primero que escogí fue duelo por equipos. Tardó un poco de lo normal en encontrar partida, ya que en la partida la raza de este modo de juego sí es muy competitiva, pero se pone buena la partida y es muy entretenido, como en cualquier Call of Duty. Luego pasamos a Foso. Bueno, en este modo de juego Foso, que igual se encuentra en la sección de partidas estándar, y me tocó jugar en el mapa Deriva. Igual no tuve problemas al encontrar partida. Me atrevo a pensar que en este modo de juego es donde están los más veteranos del juego, que llevan jugando desde tiempos inmemorables de nuestro Señor Jesucristo. Zombies. En esa sección debo admitir que ha sido uno de los zombies más difíciles de jugar, después de los míticos zombies de Black Ops 2 y sus DLCs. ¿Qué les pareció esos zombies? Déjenme su respuesta en la caja de comentarios. Me gustaría saber su opinión. Pero estos zombies del Advanced Warfare son algo medios intensos, sobre todo los que tienen el pulso electromagnético, que te desactivan el traje exo temporalmente, y los que tienen el gas químico de color verde, que si te explotan cerca de ti, tienes que pagar un sistema de purificación, para que no te vayas a dar novedades con San Pedro. Son un dolor de cabeza, y de huevos también, estos par de zombies. Siento que en algunas partes del nivel se encajan mucho los zombies. A lo máximo que he llegado en el mapa de Outbreak ha sido en el nivel 26, acompañado de otro par de vatos. Y para encontrar partida no vas a tener problema, en eso la comunidad es activa, en este modo de juego. Si va a ser la primera vez que juegas este título y te quieres dar un round con estos zombies, como las peleas del terreno de tu abuela, pues te sugiero que sí tengas al menos un rifle de asalto y un subfusil, ya que este par de armas las mejoras cuando puedas. Sí está algo difícil las rondas después de la ronda 17. Pero pues con las mejoras de armas, eso te va a sacar adelante de la partida. No he jugado los otros 3 DLCs de la historia de zombies. Y por el momento no tengo planes de comprar los DLCs de ese título. Pero por lo que he visto de los comentarios de otros jugadores, es que sí tienen una excelente historia de zombies. Ahora pasamos a supervivencia exo. Bueno, en este modo de juego es como de aguantar un número de rondas contra los NPCs de la empresa Atlas, o bueno, se puede decir que van variando de mercenarios a enemigos blindados. No está mal este modo de juego, siento que hasta cierto punto es innovador. Me recordó a las operaciones especiales de los Modern Warfare 2 y 3. Al principio se te va a dificultar un poco, ya que si no estás familiarizado con los mapas, pues los enemigos te van a corrolar más rápido en las rondas superiores. En lo personal te sugiero que tengas mucho cuidado con los enemigos que tienen la armadura Goliath, debido por el armamento que poseen, ya que son enemigos blindados y traen un cañón automático. Es mejor atacarlos desde una distancia lejana y mantenerse en movimiento con tu equipo. Y claro, no te olvides de usar granadas PM contra él, ya que esto te dará tiempo de moverte a otra posición. Siento que la mejor experiencia para este modo de juego es en el mapa Terraza, ya que tiene más lugares elevados para cubrirte con tu equipo. Aparte, tienes otros objetivos, como por ejemplo recolectar información, recolectar placas de identificación, activar unos satélites. O sea, no solo es plomearte a los NPC, sino que pues, también tienes sus tareas por cumplir y para pasar a la siguiente ronda. En este modo de juego la única desventaja que le veo es que es un poco largo, ya que algunas partes del jugador se va a aburrir. Pero, hey, no te preocupes. En caso de que algún jugador se salga de la partida, otro jugador se va a unir en el transcurso del juego. Ahora hablemos sobre la campaña. Y bueno, como siempre, les platicaré mi punto de vista de la campaña, sin la menor cantidad de spoilers.
Bueno, creo que la mayoría de la raza sabe más o menos de qué va este título, o tienen alguna idea de qué trata. Es un juego ya algo viejo. Bueno, la campaña no está mal, la neta lo admito. Parece que se sacaron el guión de una película de Hollywood de Michael Explosiones Bale. Las cinemáticas que tiene el juego igual no están mal. Están decente para los estándares actuales. Pero vamos a hablar de lo que trata el juego. En un futuro algo avanzado podemos observar que el mundo sigue teniendo los mismos problemas de siempre, como por ejemplo las guerras, una que otra intervención de otro país. Tenemos una corporación o una empresa llamada Atlas, liderada por Jonathan Ayros. Si no me falla la memoria, quería adueñarse del mundo si lo vemos de esa forma. Bueno, esta empresa es famosa porque tiene los mejores equipos militares y pues claro, también los mejores equipos de mercenarios. Pero el Irons tenía otros planes, no quería seguir rentando su empresa a las Fuerzas Armadas de los United States, o sea, a los Estados Unidos. Hasta cierto punto le doy la razón al antagonista, ya que ese güey pues, había prestado a su gente para pelear las guerras que se presentaban y no le daban reconocimiento a sus méritos. Pero bueno, banda, como ya saben, nuestros protagonistas impiden los planes del villano y salvan el día. Pero bueno, creo que no hay un Call of Duty que su vida no gane. Bueno, creo que un final alternativo del Black Ops 2 con el Raúl Menéndez. Pero de ahí en fuera, pues creo que nunca ha ganado un villano. Hmm. Pero en fin, en conclusión, podemos deducir que el multijugador sí está algo medio muerto. Pero lo que es el modo zombies y supervivencia exo está algo activo. Después de cierto tiempo no tardas mucho en encontrar partida. La campaña no está mal, la neta me gusta, no es de mis Call of Duty favoritos, pero sí te entretiene. Creo que es un excelente juego antes de que la franquicia entrara de lleno al mundo futurista. Y eso es todo por mi parte por el video de hoy. Si les gustó, los invito a que dejen su aprobación de Emperador Romano y suscríbanse a este canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos videos. Si tienen alguna sugerencia o propuesta para esta sección del video, no duden en ponerla en la caja de comentarios. Yo los voy a estar leyendo. Bueno, ya se la saben, banda, no olviden seguirme en mis redes sociales, que son Instagram y TikTok. Y sin más, nos veremos en un próximo video, banda. Hasta la próxima.